Voy a leer un fragmento de este libro, Muchos cuerpos, una misma alma, de Brian Weiss, en donde él cuenta parte de su vida pasada con una consultante. Me vi como un joven de una familia muy adinerada en la Alejandría de hace unos 2000 años atrás. Me encantaba viajar y había recorrido los desiertos del norte de Egipto y del sur de Judea, a menudo adentrándome en las cuevas donde vivían por aquel entonces los asenios y otras sectas. De hecho, mi familia contribuía a su bienestar. Durante un viaje conocí a un individuo, algo más joven que yo, que resultó ser muy despierto, y acampamos y viajamos juntos durante aproximadamente un mes. Él se empapaba de las enseñanzas de aquellas comunidades espirituales judías mucho más deprisa que yo. Aunque nos hicimos buenos amigos, al final nuestros caminos se separaron y yo me fui a visitar una sinagoga cerca de las grandes pirámides. Entonces, no conté el resto de la historia porque era demasiado personal y porque no quería que nadie pensara que escribía movido por la autocomplacencia. El Dr. Weiss en época de Jesucristo. Enseguida quedará claro por qué lo hago ahora, ya que la protagonista de la historia es en realidad Victoria y no yo. Volví a ser mi compañero de Jerusalén, ciudad a la que viajaba a menudo, ya que mi familia realizaba allí gran parte de sus actividades comerciales. Me vi en la histórica ciudad como erudito, no como negociante, aunque seguía siendo rico. Por aquel entonces lucía una barba entrecana, impecablemente cortada, y vestía una extravagante toga que era, digamos, un equivalente a la túnica de colores de José. La veo ahora con la misma claridad que entonces. En aquella época había un rabino itinerante que lograba congregar a grandes grupos de personas y que por tanto representaba una amenaza para Poncio Pilato, que lo había condenado a muerte. Me perdí entre la muchedumbre que se había arremolinado para ver a aquel hombre que camino a su ejecución, y cuando lo miré a los ojos me di cuenta de que había reencontrado a mi amigo, aunque era demasiado tarde para intentar siquiera salvarlo. Tuve que limitarme a verlo pasar, si bien más adelante pude ayudar económicamente a algunos de sus seguidores y a su familia. En eso estaba pensando mientras Victoria, muy centrada en el presente y aún llena de júbilo, seguía hablando. De modo que apenas le prestaba atención cuando afirmó: «Lo vi a usted». «¿Dónde?», quise saber. «En Jerusalén, cuando Jesús se dirigía a la cruz. Era un hombre poderoso». Sentí un escalofrío por la espalda, como si alguien hubiera encendido una mecha. «¿Y cómo sabes que era yo?». «Por la expresión de sus ojos. Es la misma que veo en ellos ahora». «¿Y qué llevaba puesto?». «Una túnica, era de color arena, con ribetes burdeos, muy elegante. No formaba parte de las autoridades, no era uno de los hombres de Pilato, pero me di cuenta de que tenía dinero por la túnica y porque llevaba la barba, que era entrecana, muy bien recortada, a diferencia de la mayoría de la gente». Sí, era usted, Brian. No me cabe la menor duda». A los dos se nos puso la carne de gallina y nos miramos maravillados. Un psiquiatra diría: «Bueno, eso es una proyección. Usted era el ponente, un sanador, y ella había visto desaparecer su dolor, así que lógicamente creía haberlo visto en la regresión». «Sí, es cierto, pero descubrió la túnica, mi barba, mi aspecto, la escena, la situación, todo, tal y como yo lo había visto hacía muchos años atrás en mi propia regresión. Solo sé...». Pausa. Solo se lo había contado 3 personas y no había forma posible de que Victoria hubiera sabido de antemano qué aspecto tenía
ni qué ropa llevaba. Se trataba de una situación absolutamente extraordinaria, que al día de hoy aún me resulta inexplicable. Es algo que va más allá de la salud y de la curación, que se adentra en el terreno de lo trascendental. Tenía que ser así, le dijo Jesús al sanador. Tengo la impresión de que son palabras importantes, pero no estoy seguro de cómo interpretarlas. Victoria me llamó aquella misma noche, después de que terminara el taller, aún muy impresionada. Los dos, ambos científicos, éramos conscientes de que su visión de Jesús había sido validada. Habíamos superado la óptica científica para llegar hasta 2 puntos en los que el destino había querido que nos encontráramos para que ella pudiera sanar, por algún motivo que ninguno de los dos lograba comprender. Si me vio en Jerusalén, no fue por accidente ni por fantasía. Aquello sucedió porque 2000 años más tarde yo sería el instrumento de su curación. Le pedí que se mantuviera en contacto y aún hablamos de forma habitual. Sigue moviéndose sin dolor y puede girar la cadera con normalidad. Cuando volvió a casa, su peluquero se sorprendió de lo bien que había aguantado el tinte hasta que se dio cuenta de que volvía a tener el pelo negro su color natural. Según ella, su internista se quedó atónita al verla andar y bailar sin dolor. Y en el mes de octubre la llamó su farmacéutico preocupado porque no había renovado la receta de calmantes. Ya no los necesito, fue su respuesta. Y aún asombrada por todo lo que le había sucedido, se echó a llorar. Me encuentro bien.